Hace tiempo conseguí trabajo como mesero en un pequeño restaurante muy adentro de un barrio que estaba a 10 minutos de mi casa, rodeado por hogares comunes y corrientes, principal clientela del lugar. Era fácil reconocer con el tiempo a los consumidores más frecuentes, la mayoría asistía los fines de semana en un plan familiar, e incluso con voz de amigos que podían limitarse a pedir una bebida y quedarse en las mesas de afuera sobre la calle. Sin embargo, estaba esta mujer, una señora de unos aparentes 60 años o más, que iba casi todos los días para desayunar. Una mujer rara, siempre estaba sola y tenía esa actitud extraña. Las veces que tuve que atenderla solo se limitaba a decir el nombre de la comida que iba a ordenar ese día, no saludaba ni mucho menos se despedía, y al momento de pagar solo dejaba los billetes sobre la mesa. Un día dejó de venir. Por 2 meses y tal vez un poco más, no la volvimos a ver. Cuando finalmente apareció, era una mañana bastante fría, las calles llenas de la niebla matutina apenas dejaron ver su silueta caminando por el medio de la vía hasta la mesa donde siempre se sentaba. Aunque no quise, tuve que atenderla. Me sorprendí mucho cuando la vi de cerca, siempre vestía gabanes largos y gruesos. Noté algo en la manga de su brazo izquierdo, estaba completamente arremangada hasta el hombro, su extremidad izquierda ya no estaba. Volví dentro con la orden en mi mente, sin dejar de lado el hecho de que había perdido su brazo. Joseph, quien había estado trabajando como cocinero por muchos años y con el que poco había hablado, estaba parado apoyado sobre la entrada, mirándola. Le di la orden al otro cocinero y volví a la puerta. Finalmente lo hizo. Me dijo Joseph, refiriéndose a la mujer, por supuesto no le entendí hasta que me lo contó. Esa mañana él me reveló que aquella mujer se llamaba Lucía, y se trataba de una prima de su madre muy alejada de la familia en general. Según Joseph, la habían diagnosticado desde muy joven con varios trastornos mentales. La historia que Joseph me contó esa mañana fue tan perturbadora e inquietante. Lucía, quien en realidad tenía solo 45 años, había crecido en un ambiente rural, cerca al pueblo, tal vez a 20 minutos si ibas en coche. Vivía en una casa enorme, pagada por sus padres, personas bien acomodadas y con un alto acceso económico que habían levantado desde cero aquella mansión en medio de praderas y árboles. Debido a sus empleos, ambos permanecían la mayor parte del tiempo fuera de casa. A pesar de esto, no eran malos padres, amaban a su única hija con todo el cariño que un padre tiene a su descendencia. La dejaban al cuidado de una niñera todos los días. Una ocasión, cuando Lucía estaba por cumplir 14 años, tuvo que quedarse sola todo un día, pues sus padres tenían un importante viaje y no volverían hasta el otro día. La mujer que la cuidaba se enfermó con alguna infección y tuvo que estar en el hospital porque realmente se puso grave. Esa tarde, estando sola, la pequeña Lucía no halló cómo más pasar su aburrimiento que recorriendo las praderas aledañas a la casa. Caminó y caminó hasta que se internó entre unos árboles que acabaron convirtiéndose en un bosque, que se extendía mucho más allá de lo que la niña alcanzaba a ver. Acabó perdiéndose y llena de terror corrió entre troncos, chocándose con ramas y hojas, esquivando rocas y raíces, perdiéndose cada vez más entre la oscuridad de la noche que comenzaba a caer. Tropezó con una raíz y cayó de cara contra la tierra, acabó cubierta en barro y suciedad, hacía frío y el golpe había sido fuerte. Pudo sentir un dolor punzante y ardiente sobre su ojo izquierdo, la sangre bañaba ahora todo su rostro. Empezó a levantarse, temblando de frío y llorando por el dolor, se incorporó con dificultad. Su llanto se ahogó cuando vio lo que tenía delante. Su cuerpo se paralizó y no pudo apartar la mirada. Había terminado en un claro, alumbrado directamente por la luz de la luna, que apuntaba como un reflector hacia el centro del terreno, donde un torso humano, pálido, flotaba suspendido en el aire a tal vez, unos 2 metros del suelo. La cosa sin cabeza ni extremidades giraba sobre sí mismo horizontalmente, sin subir ni bajar. La escena, aterradoramente silenciosa, se prolongó por un tiempo que la niña no pudo calcular. Permaneció inmóvil mirando aquel torso humano que inexplicablemente giraba en el aire. El tiempo pareció haberse detenido, mientras ella observaba bañada en sudor, sintió que se iba de su cuerpo, a desmayarse. Hasta que aquel torso se detuvo, de la nada, la cosa se posicionó verticalmente, en dirección a Lucía, que estaba completamente expuesta por el brillo de la luna. Sus ojos se abrieron, atentos y sin apartar la mirada del torso que ahora estaba completamente estático en el aire. Cuando finalmente fue dominada por sus instintos, se dio media vuelta y empezó a correr en dirección opuesta sin saber a dónde se dirigía. Corrió sin sentir el cansancio, completamente invadida por el terror.
Un extraño pitido empezó a sonar en su cabeza, y un olor tan repulsivo que hizo que sus entrañas se revolvieran del asco empezó a invadirla. El sonido y el olor aumentaban en lo que Lucía pensaba que el torso se acercaba cada vez más. Ella no miró atrás, solo corrió, llorando, presa de una desesperación que solo pudo haber vivido en sus más lóbregas pesadillas. Sorprendentemente acabó llegando a su casa, saltó hacia la puerta principal y estuvo a punto de desmayarse cuando de lo aterrorizada que estaba no pudo abrirla. Tras un corto pero intenso forcejeo la puerta cedió y Lucía corrió dentro de la enorme casa, cerrando la puerta de un golpe que hizo eco por cada pasillo. Volvió inmediatamente a la puerta y se asomó por una ventana, solo para asegurarse de que aquella cosa no la había seguido hasta ahí. No pudo ver nada. Aquello la aterrorizó aún más e hizo su última carrera hasta el cuarto de sus padres, donde se escondió debajo de las sábanas de la cama matrimonial, lloró hasta quedarse dormida. Se despertó horas después, se halló sola en la oscuridad, inmediatamente vino a su mente la imagen de aquel torso. Tuvo ganas de orinar, pero se contuvo por el terror y el miedo a salir del cuarto, hasta que no pudo contenerse más. Aunque hubiera preferido orinarse en la cama de sus padres que salir de la habitación, se levantó cuidadosamente procurando no hacer ningún ruido. Abrió la puerta lentamente y se cercioró de no ver nada extraño afuera del cuarto. El baño estaba al final del pasillo, un largo corredor oscuro con una única pero amplia ventana al final, justo al lado estaba la puerta del baño. Caminó lentamente, con el corazón a punto de salirse de su infantil cuerpo. Finalmente se asomó por la gran ventana antes de entrar al baño, solo para asegurarse de que no hubiera nada afuera. Aquello la tranquilizó y entró al pequeño cuarto para hacer sus necesidades. Al terminar se dirigió apresuradamente al cuarto de sus padres, todavía con miedo. Pero, algo hizo que se detuviera en la mitad del oscuro pasillo. Pudo haber sido su imaginación alimentada por el miedo, pero empezó a sentir aquel repugnante olor, cada vez se hacía más fuerte. Se dio media vuelta y dirigió su mirada a la enorme ventana, se paralizó otra vez. Al otro lado del cristal, desde la oscuridad entre los numerosos árboles pudo ver una silueta que permanecía suspendida justo delante de la larga fila de árboles, estaba a la misma altura que la copa de estos mismos. Sus vías respiratorias se cerraron, respirar era ahora un duro trabajo. Con aquella sensación de ahogo se quedó allí de pie, en medio del pasillo, paralizada. Solo pudo parpadear, e instantáneamente el torso desnudo apareció justo delante de la ventana. Lucía cayó al suelo por el susto, se quedó con la boca abierta y sus ojos completamente centrados en aquella cosa. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras el torso comenzó a retroceder, luego, se lanzó con fuerza golpeando el cristal. Soltó un grito, la ventana no había cedido al impacto, por lo que el torso repitió la acción, cada vez más rápido y fuerte, mientras Lucía estupefacta solo podía observar. Cuando la ventana se agrietó y trozos de vidrio cayeron al suelo, Lucía se levantó corriendo en dirección opuesta, justo en el momento que aquel ruido rompió todas sus esperanzas. Miles de pedazos de vidrio volaron por el pasillo, sintió incluso algunos chocar contra su espalda. No pudo correr hacia la habitación de sus padres, resbaló con una alfombra y cayó por numerosos escalones hasta la primera planta. No hubo muchos daños, por lo que levantó su mirada hacia el inicio de las escaleras. Arriba, el torso yacía suspendido en el aire, el olor era ahora insoportable, estuvo a punto de vomitar. Sin saber de dónde estaba sacando las fuerzas para huir, corrió por toda la casa, mientras aquel torso la perseguía, flotando por los pasillos. Lucía no podía parar de llorar y pedir ayuda, su terror aumentaba cada vez que sentía a la cosa más cerca de ella. El olor la abrumó y estuvo a punto de detenerse a vomitar más de una vez. La persecución siguió hasta que Lucía pudo ver una puerta que estaba abierta cerca a la cocina, miró hacia atrás con el corazón en la mano y no vio al torso. Corrió dentro de aquella habitación cerrando la puerta detrás suya con cuidado. Estaba en el sótano, completamente oscuro, bajó por aquellos viejos escalones de madera que chirriaron cuando el peso de la niña causó que la madera se doblara. Chocó con miles de objetos y consiguió esconderse detrás de alguna vieja estantería, esperando en la oscuridad, en silencio. Tuvo que taparse la boca para ahogar sus llantos cuando escuchó la puerta del sótano abrirse lentamente, con ese característico sonido de las bisagras viejas y no engrasadas. No pudo ver nada debido a la oscuridad, tampoco escuchó nada. El olor volvió más fuerte que nunca, no pudo contenerlo esta vez, y vació el contenido de su estómago sobre ella misma. En un momento, la luz del sótano se encendió sola. Pudo ver con horror al torso pegado en el techo, como una araña. Se deslizó sobre este hacia ella en el instante que la luz reveló su escondite.
El torso golpeó el único bombillo en la mitad del sótano, se quebró y la oscuridad volvió. Lucía pasó toda la noche dando gritos desgarradores que nadie oyó, nadie pudo ayudarla, hasta el día siguiente, que sus padres la hallaron al mediodía, acurrucada en un rincón del sótano, abrazaba sus rodillas contra su pecho mientras sollozaba cubierta de vómito y sangre de sus heridas. El sótano estaba invadido por un horrible olor a putrefacción y carne descompuesta. Luego de aquello fue enviada con múltiples psiquiatras, donde Lucía solo pudo decir que aquel torso estuvo durante horas frotándose contra ella, sin hacer ningún ruido, sonido u otro movimiento. La escena permaneció en un silencio que terminó quebrando su cabeza, mientras aquella cosa friccionaba su piel muerta contra el cuerpo de Lucía. Terminaron diagnosticándole desorden de identidad de la integridad corporal, un trastorno que hace a quien lo padece, tener una extraña necesidad por amputar miembros de su cuerpo. Según Joseph, Lucía lidió con aquello por muchos años, contando múltiples intentos por cortarse los brazos y las piernas. Según varios miembros de la familia, Lucía alegó durante años que aquel torso sin dueño la perseguía todavía. Acabaron por darle la espalda y la abandonaron a su suerte en aquel barrio. Cuando terminó de relatarme aquella historia, pudimos ver a la mujer, demacrada por el paso del tiempo y el sufrimiento, alejándose por la calle en silencio.